La lluvia golpeaba contra la ventana de mi cuarto de hotel como si fueran balas. Cada gota me recordaba la tormenta en la que se había convertido mi vida. Hace apenas 3 horas yo era Heidi Martínez, una exitosa ejecutiva de mercadotecnia, una esposa amorosa, una hija entregada. Hace 3 horas todavía creía en los finales felices. Ahora estoy aquí, mirando mi anillo de bodas. Ese círculo que antes simbolizaba el amor eterno, ahora no es más que un pedazo de metal caro burlándose de mí. Mis manos tiemblan mientras lo giro y me lo quito del dedo por primera vez en 5 años. La franja pálida que queda debajo luce desnuda, vulnerable, igual que yo. La imagen se me clava en la mente, las manos de mi esposo, Ascher, acariciando el vientre hinchado de otra mujer. La sonrisa radiante de mi mejor amiga, Rosemary, recibiendo felicitaciones en mi propia casa. La traición corta más hondo que cualquier cuchillo. Pero lo que ellos todavía no saben de mí, lo que están a punto de descubrir, es que yo no me quiebro. Yo me reconstruyo. Y cuando termino de reconstruirme, destruyo. Esta es mi historia. Así fue como recuperé mi poder. Así fue como les hice pagar. Antes de seguir, escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Nos encanta saber desde dónde nos acompaña nuestra familia alrededor del mundo. Y si es la primera vez que visitas este canal, suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias épicas de venganza. Disfruta la narración. 24 horas antes, yo corría por el aeropuerto O'Hare de Chicago, mis tacones repiqueteando contra el piso brillante mientras me abría paso entre la multitud. La conferencia en Denver había terminado un día antes y lo único en lo que pensaba era en darle una sorpresa a Asher en casa. Llevábamos 5 años de casados, 7 juntos en total, desde que fuimos novios en la universidad. Yo creía que habíamos construido una base inquebrantable. Claro, las cosas se habían tensado últimamente. Asher llevaba 8 meses desempleado después de que su firma de marketing recortara personal. Toda la presión económica caía sobre mí. Aún así, lo amaba. Creía que éramos lo suficientemente fuertes para resistir cualquier tormenta. Qué ingenua era. Recuerdo que llamé a mi asistente, Rebecca, desde el aeropuerto. Cancela mis juntas de lunes, le dije. Voy a volar a casa antes para sorprender a Asher. Qué detalle tan lindo, señora Martínez, me respondió. Él tiene mucha suerte de tenerla. Suerte. Ahora esa palabra me sabe amarga. El vuelo se sintió eterno. No dejaba de imaginar la cara de Asher cuando cruzara la puerta. Tal vez pediríamos comida para llevar de ese restaurante tailandés que tanto le gustaba, veríamos una película, hablaríamos de sus entrevistas de trabajo. Cosas normales de pareja, cosas felices de pareja. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi mejor amiga, Rosemary, muero por verte cuando regreses. Tengo noticias. Sonreí mientras contestaba, yo también. Llego mañana en la noche. Hay que ponernos al día. Si hubiera sabido que sus noticias destrozarían mi mundo, me habría quedado en Denver para siempre. El taxi se detuvo en nuestra calle justo cuando el sol empezaba a ponerse, alargando la sombra sobre el vecindario suburbano donde Asher y yo habíamos comprado nuestra casa soñada 3 años atrás. Bueno, la había comprado yo. La hipoteca estaba a mi nombre, pagada con mi salario, igual que todo lo demás en nuestra vida. Pero algo no estaba bien. Había autos estacionados a ambos lados de la calle. Y no eran autos cualquiera. Reconocí el sedán azul de mi madre, la SUV plateada de mi suegra, Lucy, y por lo menos 6 más. Algunos vecinos estaban de pie en sus porches, mirando hacia nuestra casa con expresiones curiosas. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras el taxi se acercaba. Globos de colores ondeaban en el patio delantero. Rosas y azules, amarrados al buzón y regados por la entrada. Un enorme letrero colgaba a lo ancho de las ventanas del frente. Bienvenida, nuestro pequeño milagro. El taxista me miró por el retrovisor. Parece que hay fiesta en su casa. Sí, susurré, con la boca de repente seca. Parece que sí. Pagué la tarifa con manos temblorosas y bajé a la banqueta, arrastrando mi maleta. El rechinido de las ruedas contra el cemento sonaba demasiado fuerte.
Desde adentro se escapaban risas y música. De mi casa. La casa que yo sola había estado pagando mientras Ascher buscaba trabajo. Globos rosas y azules, un letrero de Baby Shower. Las palabras del mensaje de Rosemary retumbaban en mi mente. Tengo noticias. No. No, esto no podía estar pasando. Avancé por la entrada con pasos torpes, cada movimiento como si caminara sobre arenas movedizas. Por la ventana de la sala alcancé a ver gente con copas y regalos en las manos. Mi mamá, Caroline, estaba cerca de la cocina, riéndose de algo que alguien había dicho. Mi papá, Louis, estaba sentado en nuestro sillón, más relajado de lo que lo había visto en meses. Tomé la perilla de la puerta, con mi llave ya lista, pero me detuve. Un instinto me decía que en el momento en que cruzara esa puerta, todo cambiaría para siempre. Lo sensato habría sido darme la vuelta, regresar al taxi, irme a un hotel y llamarle a Ascher para exigirle una explicación. Pero no lo hice. Giré la llave y entré. Lo primero que me golpeó fue el olor, pastel de vainilla y café, el aroma de una celebración. Serpentinas amarillas y verdes colgaban del techo, y la mesa de centro estaba abarrotada de regalos envueltos en tonos pastel. Pero fue la escena en el centro de la sala la que me detuvo el corazón. Rosemary estaba sentada en mi sillón favorito, ese que había ahorrado durante meses para comprar, resplandeciente en un vestido de maternidad que dejaba ver su vientre muy embarazado. 7 meses. 8, tal vez. Abría regalos mientras un círculo de mujeres conocidas, nuestras amigas en común, mis propias familiares, se agolpaban alrededor, admirando ropita diminuta y biberones. Y ahí, arrodillado junto a su silla, estaba mi esposo. La mano de Ascher descansaba con ternura sobre el vientre de Rosemary. Su rostro iluminado de pura alegría mientras la ayudaba a desenvolver un regalo. La forma en que la tocaba, la sonrisa íntima que compartían, todo eso era lo que solía darme a mí, antes del desempleo, antes de la distancia, antes de las mentiras con las que se había convencido para justificar esto. Por un instante, nadie se dio cuenta de que yo estaba parada en la entrada. Era invisible en mi propia casa, mirando cómo mi vida se desmoronaba en tiempo real. Entonces Rosemary levantó la vista y me vio. Su rostro se puso blanco como una sábana. El mameluco que tenía en las manos se le resbaló entre los dedos. Heidi, susurró. La sala entera quedó en silencio. Todas las miradas se giraron hacia mí. El color se esfumó del rostro de mi madre. Mi padre hizo el intento de levantarse, pero terminó volviendo a sentarse. Mi suegra, Lucy, me miraba fijo, con una expresión que rozaba la soberbia. Pero fue la reacción de Ascher lo que quebró algo dentro de mí. No se levantó. No apartó su mano del vientre de Rosemary. No se mostró culpable, ni avergonzado, ni mucho menos arrepentido. Me miró molesto, como si yo fuera la intrusa. Se suponía que estarías en Denver hasta mañana, dijo, como si la equivocada fuera yo. Encontré mi voz, aunque apenas salió como un murmullo. ¡Oh, sorpresa! El silencio se estiró, pesado. Nadie se movió. Nadie pidió perdón. Nadie tuvo siquiera la decencia de lucir incómodo. Finalmente, mi madre carraspeó. Heidi, cariño, tal vez deberías sentarte. Podemos explicar. Explicar, la palabra me explotó en la garganta. ¿Explicar cómo mi esposo embarazó a mi mejor amiga mientras yo me partía el alma trabajando para mantenerlo? ¿Explicar cómo están todos aquí celebrando en mi casa como si esto fuera lo más normal del mundo? Rosemary intentó ponerse de pie, apoyando una mano en su espalda. Heidi, por favor. No es lo que piensas. No es lo que pienso, solté una risa tan amarga que varios dieron un brinco. Lo que pienso es que tienes 7 meses de embarazo del hijo de mi marido. Lo que pienso es que mientras yo viajaba por trabajo para sostener esta casa, ustedes dos jugaban a ser pareja a mis espaldas. Lo que pienso es que toda mi familia lo sabía y a nadie se le ocurrió decírmelo. No queríamos hacerte daño, dijo mi padre en voz baja. No querían hacerme daño, mi voz subió de tono, rozando la histeria. Así que mejor decidieron que me enterara entrando a un baby shower en mi propia casa. Finalmente Ascher se levantó, pero se colocó entre Rosemary y yo,
como si tuviera que protegerla, de mí. En mi propia casa. Heidi, necesitas calmarte. Esto no es bueno para el bebé. El bebé, lo miré incrédula. ¿Y tu esposa? ¿Y yo? Hace mucho que las cosas entre nosotros no van bien, dijo Asher, con ese tono condescendiente que siempre había detestado. Los dos sabemos que sí, dijo Asher. Rose y yo tenemos algo real, algo que tú y yo perdimos. ¿Rose? Le había dicho Rose. El mismo apodo que yo le había puesto desde la universidad. Sentí que la sangre me hervía. Miré alrededor de la sala. A todas esas personas que había amado, en quienes había confiado, a quienes había apoyado. Mi madre, con quien hablaba cada domingo. Mi padre, al que había ayudado a salir adelante después de su cirugía de corazón el año pasado. Mi suegra, a quien había incluido en cada fiesta, en cada celebración. Nuestros amigos, para quienes había organizado incontables cenas en esta misma casa. Y ninguno me veía con compasión. Ninguno. Me miraban como si yo fuera el problema, como si yo fuera la que arruinaba su perfecta celebración. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, mi voz ahora mortalmente tranquila. Rosemary y Asher se miraron entre sí. ¿Cuánto tiempo llevan acostándose juntos? Heidi, empezó Rosemary. ¿Cuánto? 1 año, respondió Asher. 1 año. Mientras yo trabajaba más de 60 horas a la semana para mantenernos a flote. Mientras yo pagaba la hipoteca, el coche, el súper, su seguro médico. Mientras yo me tragaba sus mentiras sobre entrevistas de trabajo y eventos de networking. Y todos lo sabían. Silencio. Todos lo sabían y nadie pensó que debía decírmelo. Mi madre dio un paso al frente. Cariño, pensamos que era mejor que lo escucharas de ellos. Mejor, me giré hacia ella, la furia corriéndome por las venas. ¿Mejor dejarme vivir una mentira? ¿Mejor dejarme mantener a un hombre que me engañaba con mi mejor amiga? Tienes que entender, intervino Lucy, mi suegra, por primera vez. Asher y Rosemary, ellos están enamorados. Es un amor de verdad. Y ahora van a tener un bebé. Ese bebé merece una familia. Ese bebé, dije despacio, cada palabra un veneno, ya tiene una familia. Un padre que no puede conservar un empleo y una madre que apuñala por la espalda a su mejor amiga. Heidi, exclamó mi madre, horrorizada. Ya basta. No repliqué, mirando una vez más a toda la sala. Lo que basta es esto. ¿Todo esto? Me giré y caminé hacia la puerta. Pero la voz de Asher me detuvo. ¿A dónde vas? Me volteé y, por primera vez desde que había entrado, sonreí. No era una sonrisa feliz. Voy a un lugar donde no tenga que verles la cara a ninguno de ustedes, traidores. Heidi, está siendo dramática, dijo Rosemary, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Nunca quisimos que pasara. Fue algo que simplemente sucedió. Pero aún podemos seguir siendo amigas. Solté otra carcajada. Ese mismo sonido áspero y cruel que a varios les hizo estremecerse. ¿Amigas? ¿De verdad crees que podemos ser amigas?, solté con incredulidad. El bebé va a necesitar tías y tíos, insistió Rosemary. Y Asher siempre va a estar en tu vida. Tenemos que encontrar la manera de que esto funcione. Ay, cariño, dije, mi voz empapada de falsa ternura. No tienes idea de lo que acabas de hacer, ¿verdad? Algo en mi tono la hizo dar un paso atrás. ¿Tú crees que esto se trata de un bebé? ¿De amor? ¿Crees que aquí ganaste algo? Clavé mi mirada en Asher, grabándome cada rasgo de su cara. En unos meses iba a lucir muy diferente. ¿Quieres saber lo que ganaste, Asher? Ganaste tu libertad. Libertad absoluta de mí, de mi dinero, de la vida que yo construí para los dos. ¡Felicidades! Salí de esa casa sin voltear atrás. Aunque escuchaba que gritaban mi nombre, aunque mi madre lloraba y mi padre me suplicaba que regresara a hablar, yo ya no tenía nada más que decirles. Pero sí tenía mucho por hacer. El Marriott del centro no era lujoso, pero sí anónimo.
Me registré pagando en efectivo y con una tarjeta de crédito que ellos no conocían, una que había abierto años atrás para emergencias. Supongo que esto calificaba. Me senté en la cama aún con mi ropa de trabajo, mirando mi reflejo en el espejo del cuarto. Me veía pálida, en shock, rota. Pero no estaba rota. No todavía. Saqué mi celular y recorrí mis contactos hasta dar con el nombre que buscaba. James Walker, el abogado que había llevado la compra de nuestra casa hacía 3 años. Conservé su tarjeta porque algo en él me impresionó. Era astuto, implacable, y no creía en jugar limpio cuando la otra parte ya había tirado las reglas a la basura. Eran casi las 9 de la noche, pero marqué de todas formas. Walker Law Offices, habla James. Su voz sonaba cansada, pero atenta. Señor Walker, soy Eddie Martínez. Usted manejó una transacción inmobiliaria para mí hace 3 años. Necesito solicitar el divorcio, y necesito hacerlo rápido. Hubo una pausa. Señora Martínez, ya es bastante tarde. ¿Está segura de que no prefiere pensarlo con calma? El divorcio es una decisión grande. Mi esposo me ha estado engañando con mi mejor amiga por más de 1 año. Ella tiene 7 meses de embarazo, y el hijo es de él. Me había enterado apenas 3 horas antes, en un baby shower sorpresa en mi casa. La casa que yo pago. Todos en quienes confiaba lo sabían y no dijeron nada. Señor Walker, dije con firmeza, nunca en mi vida he estado tan segura de algo. Hubo otra pausa. ¿Puede venir a mi oficina el lunes a primera hora? ¿No podemos hacer algo antes, este fin de semana? Señora Martínez, entiendo que esté molesta. No estoy molesta, lo interrumpí. Estoy siendo estratégica. Y en este momento tengo la ventaja del factor sorpresa. En 12 horas van a darse cuenta de que hablo en serio y van a empezar a tomar precauciones. Quiero moverme mientras todavía creen que pueden convencerme de echarme atrás. Un silencio más largo. Entonces la veré mañana sábado a las 8 en mi oficina. Traiga todos los documentos financieros que tenga. Gracias. Señora Martínez, no haga nada precipitado esta noche. No confronte a nadie. No haga movimientos financieros importantes. Déjeme manejar esto correctamente. Colgué sin prometerle nada. Porque estaba a punto, precisamente, de hacer movimientos muy grandes. Pasé el resto de la noche en esa habitación de hotel, con mi laptop, 3 tazas de café espantoso y una sensación de propósito que no había sentido en meses. Primero, entré a nuestra cuenta bancaria conjunta. Asher tenía acceso, pero yo era la titular principal. Transferí hasta el último centavo $14,700 a mi cuenta personal de ahorros. Era legalmente mío de todos modos. Yo había ganado cada dólar. Después llamé a la línea automática de nuestras tarjetas de crédito. Todas estaban a mi nombre, porque el historial de Asher era un desastre. Cancelé cada una. Luego llamé a la compañía hipotecaria. Como el préstamo estaba únicamente a mi nombre, tenía derecho a hacer cambios. Añadí una nota para que toda comunicación futura se enviara únicamente a la dirección de mi oficina y pedí que suspendieran de inmediato los pagos automáticos. Para el amanecer, el mundo de Asher estaba a punto de volverse muy distinto. Pero no había terminado. Llamé al buzón de voz de mi oficina y me dejé un mensaje. Contactar a Recursos Humanos el lunes a primera hora para cambiar mi información de contacto en caso de emergencia y a los beneficiarios. También hice una nota para llamar a la aseguradora y sacar a Asher de mi plan de salud. Todas las redes de seguridad que había construido para él durante 5 años de matrimonio estaban a punto de desaparecer. Cuando el sol empezó a asomarse sobre la ciudad, sentí algo que no había sentido en años: poder. Poder real. De ese que nace cuando, después de meses viviendo entre la niebla, por fin ves todo con claridad. Mi celular no había dejado de sonar en toda la noche. Llamadas y mensajes de Asher, de Rosemary, de mis papás. No había leído ninguno. Pero ahora abrí la conversación. Asher, Eddie, ¿dónde estás? Tenemos que hablar. Asher, estás exagerando con esto. Vuelve a casa. Asher, sé que estás molesta,
pero no puedes simplemente desaparecer. Aster, ¿en serio? ¿Dónde demonios estás? Mamá, hija, por favor llámame. Te amamos. Papá, no hagas nada de lo que te puedas arrepentir. Piensa en tu familia. Rosemary, Heidi, lo siento mucho. Nunca quise que te enteraras de esta manera. Déjame explicarte. Rosemary, el bebé necesita estabilidad. Todos necesitamos encontrar la manera de seguir adelante juntos. Borré cada mensaje sin contestar. A las 8 en punto estaba sentada en la oficina de James Walker, con una carpeta gruesa llena de documentos financieros y una libreta amarilla repleta de notas. Has estado ocupada, dijo, revisando mi lista. Apenas estoy empezando. Me miró por encima de sus lentes de lectura. Señora Martínez, tengo que preguntarle, ¿está segura de querer arrasar con todo? A veces en casos así, la mediación puede. Señor Walker, lo interrumpí, déjeme ser muy clara. Mi esposo lleva 8 meses desempleado. En todo ese tiempo yo he pagado la hipoteca, los pagos del carro, el seguro, el súper, los servicios, absolutamente todo. Él no ha puesto ni un peso. Mientras tanto, ha tenido una aventura con mi mejor amiga y la dejó embarazada. Toda mi familia lo sabía y no me dijeron nada. Me incliné hacia adelante en la silla. Ellos ya tuvieron su oportunidad de hacer lo correcto. Ahora es mi turno. Él asintió despacio. ¿Cuáles son sus objetivos aquí? Quiero que él no se quede con nada. Ni un centavo de pensión alimenticia, ni un centavo de mis cuentas de retiro, ni un mueble de esa casa. Quiero que se vaya. Y quiero que entienda que las acciones tienen consecuencias. La casa está totalmente a mi nombre. La compré antes de casarnos y nunca lo añadí a la escritura. Inteligente. Tus cuentas de retiro, dije. Todas mías. Yo era la única que aportaba. Esto podría ser más fácil de lo que pensé. Illinois es un estado de distribución equitativa, pero puesto que mantuviste la mayoría de los bienes por separado y él aportó tan poco económicamente, hizo unas anotaciones. Definitivamente podemos trabajar con esto. Hay algo más, dije. Quiero que esto se haga rápido. No quiero alargarlo meses. ¿Qué tan rápido?, preguntó. ¿Qué tan rápido puede resolverse si él no lo impugna? Si acepta todo, de 6 semanas, quizá 8. Y si pelea, podría ser 6 meses o más. Sonreí. Él no lo va a pelear. Confía en mí. No regresé a casa ese fin de semana. Me quedé en el hotel y pedí todas las comidas a la habitación. Necesitaba tiempo para pensar, planear y prepararme para lo que venía. El lunes por la mañana fui al trabajo como siempre, pero mi primera parada fue recursos humanos. Necesito actualizar mis contactos de emergencia y los beneficiarios del seguro, le dije a Sandra, la encargada de RH. Claro. ¿Está todo bien? Voy a solicitar el divorcio. Su expresión se volvió de simpatía profesional. Lo siento mucho, Heidi. ¿En qué te puedo ayudar? En menos de una hora, Aster ya había sido dado de baja de mi seguro médico, de mi póliza de vida y de la lista de beneficiarios de mi 401(k). Mi contacto de emergencia lo cambié a mi tía Gina, la única de mi familia que no había estado en ese baby shower. Luego llamé a la compañía hipotecaria. Quiero saber qué pasa si dejo de hacer los pagos de mi hipoteca, le dije al representante de servicio al cliente. Bueno, después de 30 días entraría en incumplimiento, y después de 90 días comenzaríamos el proceso de ejecución hipotecaria. ¿Y si quisiera vender la casa rápido, cuál sería la manera más rápida de hacerlo? ¿Está teniendo dificultades financieras, señora Martínez? Tenemos programas. Ninguna dificultad financiera. Solo quiero conocer mis opciones. Anoté todo lo que me dijo. Para el martes, Aster ya estaba llamando a mi oficina. Señora Martínez, hay un tal Aster Martínez en la línea 2. Dice que su esposo, me informó Rebecca, mi asistente, con cautela en la voz. Dile que no estoy disponible. Ya ha llamado 4 veces hoy. Entonces dile que no estuve disponible 4 veces.
El miércoles empezó a presentarse en el edificio de mi oficina. Seguridad me llamó para avisarme que había un hombre en el lobby exigiendo verme. Díganle a seguridad que lo saquen. Y si regresa, que llamen a la policía. El jueves, los papeles del divorcio fueron entregados. Rebecca interrumpió alrededor de las 10 de la mañana. Señora Martínez, hay un James Walker en la línea 1. Heidi, los papeles fueron entregados esta mañana. Tu esposo tiene 30 días para responder. ¿Cómo lo tomó? Según el notificador, parecía en shock. No paraba de decir que debía haber algún error. ¿Alguna noticia de su abogado? Todavía no tiene, pero dale tiempo. Colgué y volví a trabajar. Tenía una campaña que terminar y una vida que reconstruir. El viernes tuve mi respuesta sobre si Asher pelearía el divorcio. Me estaba esperando en el estacionamiento cuando salí de la oficina. Heidi dijo al salir de detrás de un pilar de concreto. Me sorprendió lo mal que se veía. Su cabello estaba grasoso, su ropa arrugada, y tenía ojeras profundas bajo los ojos. Asher. Seguí caminando hacia mi coche, las llaves ya en la mano. Tenemos que hablar. En realidad, no tenemos nada que hablar. No puedes simplemente tirar a la basura 5 años de matrimonio sin siquiera tener una conversación. Me detuve y me di la vuelta. ¿5 años de matrimonio? ¿Cuándo exactamente estuvimos casados, Asher? Porque el último año pareciera que tú estabas casado con alguien más. Eso no es justo. ¿No es justo? Lo que no es justo es que yo trabajara jornadas de 60 horas a la semana para mantener a un hombre que me engañaba. Lo que no es justo es enterarme de todo en un baby shower en mi propia casa. Lo que no es justo es que toda mi familia supiera de tu aventura y nadie me lo dijera. Mira, sé cómo se ve esto. ¿Cómo se ve esto? Me reí, amarga. Se ve como que te estuviste acostando con mi mejor amiga y la dejaste embarazada. Porque eso es exactamente lo que pasó. Es más complicado que eso. No, en realidad no lo es. Seguí caminando, pero él me siguió. El bebé nace en 2 meses, dijo. Rose necesita apoyo. No puedo simplemente abandonarla. Y yo tampoco pude abandonarte cuando perdiste tu empleo. Pero aquí estamos. Eso es diferente, ¿no? Llegué a mi coche y me giré una vez más. Tú tomaste tu decisión, Asher, cuando decidiste engañarme. Cuando decidiste embarazar a otra mujer. Cuando decidiste dejar que todos los que amo guardaran tu secreto. Tú ya elegiste. Ahora me toca a mí elegir. ¿De verdad me vas a divorciar? Ya lo estoy haciendo. Ya fuiste notificado. Congelaste nuestras cuentas. No puedo acceder a nada de dinero. No eran nuestras cuentas. Eran mis cuentas con el dinero que yo gané. Necesito dinero para comida, para gasolina. Entonces consigue un trabajo. Heidi, por favor. Sé que la cagué, pero podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Podemos. Lo miré con incredulidad. Ya no existe ningún nosotros. Ahora solo existes tú, tu novia embarazada y tu bebé. Esa es tu familia. Hazte cargo. Me subí a mi coche y me fui, dejándolo solo en el estacionamiento. Esa noche llamé a mi tía Gina. Heidi, cariño, ya me estaba preguntando cuándo ibas a llamar. Me enteré de lo que pasó. ¿Te enteraste? Tu mamá me llamó. Está preocupada por ti. ¿También vas a intentar convencerme de que lo perdone? Hubo una pausa. Niña, yo me he casado 3 veces. 2 de esos hombres me engañaron. ¿Quieres saber qué aprendí? ¿Qué? Un hombre que te pone el cuerno mientras tú lo mantienes no es un hombre que valga la pena. Y una familia que sabe lo que pasa y no te lo dice, no es familia que valga la pena tener. Por primera vez desde que todo empezó, me puse a llorar. Ven a quedarte conmigo un tiempo, me dijo mi tía Gina. Y ni se te ocurra sentirte culpable por protegerte a ti misma. Me mudé con ella la semana siguiente. Vivía en un adosado acogedor, a unos 20 minutos de mi oficina.
Por primera vez en meses sentí que podía respirar. ¿Y cómo vas con lo del dinero?, me preguntó una mañana, mientras tomábamos café. ¿Qué quieres decir? Pues, si antes estabas manteniendo a Asher y ahora ya no. Sonreí. Ahí está lo bonito. Yo no me estoy preocupando por el dinero. Ahora le toca a él. Para la tercera semana después de que le entregaran los papeles del divorcio, la realidad empezaba a caerle encima. Lo sabía porque Rebecca me contó que había estado recibiendo llamadas cada vez más desesperadas de él. Ayer llamó 6 veces, me dijo. Sonaba bastante alterado. ¿Y qué quería? Quería saber cuándo ibas a dejar de hacer estas tonterías y regresar a casa. Le dije que no estabas disponible y preguntó si sabía dónde te estabas quedando. Le contesté que eso no era asunto mío. Bien hecho. Lo que Asher aún no sabía era que yo también había llamado al banco para pedir una cotización de liquidación de la hipoteca. La casa valía unos $180,000 y yo debía $140,000. Podía pagarla por completo y venderla, o podía dejar que se fuera a ejecución hipotecaria. De cualquier manera, pronto se quedaría sin casa. Decidí que lo descubriera por su cuenta. La primera señal de que la realidad le estaba pegando llegó en forma de una llamada de mi madre. Heidi, tienes que parar con esto, dijo sin rodeos apenas contesté. Asher se está desmoronando. Bien. Eso es algo horrible de decir. ¿De veras? Porque yo pienso que lo terrible es engañar a tu esposa con su mejor amiga. La gente comete errores. Mamá, si me llamaste para darme un sermón sobre el perdón, ahórratelo. No estoy interesada. ¿Y qué hay de Rosemary? Ya tiene 8 meses de embarazo. Todo este estrés no es bueno para el bebé. Entonces quizá no debió embarazarse de un hombre casado. Heidi, no. Mamá, no puedes sorprenderte de mi reacción. Tú estuviste en ese baby shower. Tú sabías de la aventura y no dijiste nada. Elegiste su lado sobre el mío. Nosotros nunca elegimos lados. Claro que sí. Ustedes eligieron guardarles el secreto. Eligieron celebrar a su bebé en mi casa, bajo el techo que yo pago con mi dinero. Eligieron a todos antes que a su propia hija. Hubo silencio del otro lado de la línea. No tengo nada más que decirte, corté. Pero las llamadas siguieron. De mi papá, de Lucy, de amigos en común que pensaban que yo estaba siendo demasiado dura. Todos parecían creer que, porque Rosemary estaba embarazada, yo debía aceptar la traición, tragarme mi dolor y mi rabia, y actuar como la exesposa comprensiva que solo quería que todos fueran felices. Estaban a punto de aprender lo equivocadísimos que estaban. 6 semanas después de haber presentado el divorcio, recibí la llamada que había estado esperando. Señora Martínez, le habla Jennifer de First National Mortgage. Le estoy llamando porque su cuenta lleva 90 días de atraso y necesitamos hablar de sus opciones antes de comenzar un proceso de embargo. En realidad, lo que quiero es hablar de vender la casa. Ah, bueno, eso cambia las cosas. ¿Está trabajando con un agente de bienes raíces? Aún no, pero busco a alguien que se mueva rápido. Puedo darle algunas referencias. Elegí a una agente especializada en ventas rápidas y le dije que quería la casa en el mercado de inmediato. Ponle un precio para vender rápido, le ordené. No me importa sacar el mejor precio. ¿Y su esposo? ¿Necesitará firmar algo? La casa está totalmente a mi nombre. Él no tiene ningún derecho legal sobre ella. Perfecto, eso lo hace más sencillo. En menos de una semana, ya había un letrero de se vende en el jardín delantero. Fue entonces cuando Asher, por fin, llamó a mi oficina exigiendo hablar conmigo. No puedes vender la casa, gritó en cuanto contesté el teléfono. Sí puedo, y ya lo estoy haciendo. ¿Y dónde se supone que voy a vivir? Ese ya no es mi problema. No tengo a dónde ir. Tienes a Rosemary. Seguro ella encontrará un espacio para ti. Ella vive con sus papás. No hay lugar para mí ahí. Sentí una chispa de satisfacción. Entonces más te vale encontrar una solución. No puedes hacerme esto. Es cruel. ¿Cruel? Cruel fue que engañaras a tu esposa.
Cruel fue dejar embarazada a la mejor amiga de tu esposa. Cruel fue que toda la gente que ella amaba y en la que confiaba le mintiera en la cara durante más de un año. Cometí un error. No, tomaste una decisión. Ahora vive con ella. Heidi, por favor, te lo ruego. No hagas esto. Por un momento dudé. Este era el hombre al que había amado durante 7 años. El hombre con quien había planeado envejecer. Escucharlo suplicar era más difícil de lo que pensé. Pero entonces recordé su cara cuando entré a ese baby shower. Cómo se puso frente a Rosemary como si yo fuera la amenaza. Cómo la llamó Rose con tanta ternura mientras a mí me trataba como si fuera un estorbo. Tú solito te buscaste esto, Asher. Ahora acuéstate en la cama que hiciste, con tu novia embarazada. Y colgué. 2 días después, la casa se vendió. Los compradores eran una pareja joven que podía cerrar en 3 semanas y ofrecieron el precio completo. Usé el dinero para liquidar la hipoteca y el resto lo deposité en mi cuenta de ahorros. Estaba completamente libre de deudas y con suficiente dinero para empezar de nuevo en cualquier lugar que quisiera. Pero no pensaba irme todavía. Quería quedarme a ver cómo se desarrollaba todo. 3 meses después de haber solicitado el divorcio, me encontré en una cafetería del centro con una excompañera de trabajo. María había trabajado en la antigua empresa de Asher antes de cambiarse a otra firma. Heidi, ¿cómo estás? Escuché lo de, se quedó a medias, incómoda, refiriéndose a mi divorcio. En realidad estoy muy bien. Mejor de lo que había estado en años. Me alegra, respondió María. Te mereces algo mejor que, bueno, ya sabes. Se quedó callada un momento. No sé si debería decirte esto, pero vi a Asher la semana pasada. Ah, sí. Fue a solicitar trabajo en mi empresa. Yo estaba en el panel de entrevistas. Intenté aparentar desinterés, aunque por dentro me moría de ganas de saber más. ¿Y cómo le fue? María hizo una mueca. Nada bien. Se veía fatal, como si no hubiera dormido en semanas. Y cuando le preguntamos por el hueco en su historial laboral, se puso a la defensiva y empezó a decir que su exesposa vengativa le había arruinado la vida. Casi me atraganto con mi latte. ¿De verdad dijo eso en una entrevista de trabajo? Y espérate, se pone peor. Cuando le pedimos referencias, no pudo dar ninguna reciente porque, al parecer, quemó todos los puentes con sus excompañeros. Y cuando Recursos Humanos llamó para verificar su último empleo, resultó que lo habían corrido por bajo rendimiento, no por recorte de personal como él aseguró. Vaya. Sí, lo descartamos rápido. Me dio algo de pena, pero pues, no podemos contratar a alguien que habla mal de su exesposa en plena entrevista. Después de que María se fue, me quedé en esa cafetería casi 1 hora más, procesando todo. Asher se estaba saboteando solo en cada paso, y encima me culpaba a mí. Perfecto. Esa misma noche, sonó mi celular con un número desconocido. Bueno. Hola, Heidi. Soy yo. Rosemary. Estuve a punto de colgar, pero la curiosidad me ganó. ¿Qué quieres? Estoy en el hospital. A pesar de todo, un golpe de preocupación me atravesó. ¿Qué pasó? ¿El bebé está bien? El bebé está bien. Yo también, pero su voz se quebró y comenzó a llorar. Asher no está aquí. ¿Cómo que no está ahí? Entré en labor de parto ayer, antes de tiempo. Lo llamé, pero no contestaba. Al final tuve que pedirle a mi mamá que me llevara al hospital. Fruncí el ceño. ¿Dónde estaba? Supuestamente buscando trabajo. Pero, Heidi, lleva desaparecido 3 días. Dijo que tenía entrevistas en Milwaukee y que quizá tendría que quedarse a dormir allá, pero eso fue el domingo. Hoy es miércoles. Y creo que volvió a beber. ¿Cómo que volvió? En la universidad tenía problemas con el alcohol. Antes de que ustedes se pusieran serios, pensé que lo había dejado. Pero últimamente, sollozó, llega a casa de mis papás oliendo a alcohol. Y ayer, cuando lo llamé, me contestó con voz de borracho. Debería haberme sentido satisfecha.
Era justo el tipo de karma que había estado esperando. Pero, en vez de eso, sentí algo que no esperaba, lástima por ella, no por él. Rosemary, ¿por qué me estás llamando? Porque no sé qué hacer. Mis papás ya están estresados con que viva aquí estando a punto de tener al bebé. Y ahora Asher desaparece y tengo miedo, no tengo a nadie más. Mi voz salió cortante. Tú no tienes derecho a llamarme para pedirme apoyo. No tienes derecho a convertirme en tu plan B después de haberme robado a mi esposo. Lo sé, pero... Pero nada. Tú lo quisiste, Rosemary. Tú luchaste por él. Te embarazaste de él. Rompiste mi matrimonio por él. Pues felicidades, esto es lo que ganaste. Heidi, por favor. Me llamaste tu mejor amiga durante 10 años y luego me apuñalaste por la espalda por un hombre que ni siquiera aparece cuando estás teniendo a su hijo. Esa fue tu elección. Ahora vívela. Colgué y de inmediato bloqueé su número. Pero sus palabras me persiguieron toda la noche. Asher estaba bebiendo otra vez. Desaparecía durante días. Y Rosemary estaba sola en un cuarto de hospital, acabando de dar a luz a su hijo. Bien, me repetí. Se lo merecen. El divorcio se finalizó un frío martes de febrero, exactamente 4 meses después de aquella tarde en el Baby Shower. Me senté en el juzgado junto a James Walker, mirando cómo el juez firmaba los papeles que oficialmente terminaban mi matrimonio. Asher no estaba. Su abogado de oficio no podía pagar uno propio, explicó que estaba lidiando con una emergencia familiar. ¿Qué clase de emergencia?, preguntó el juez. Su hijo recién nacido está en la unidad de cuidados intensivos, señoría. Complicaciones por haber nacido prematuro. Sentí un ligero destello de algo. No exactamente lástima, pero tampoco satisfacción. Un bebé en cuidados intensivos era algo serio, sin importar las circunstancias de su concepción. Pero entonces el abogado continuó. El señor Martínez también está buscando tratamiento por dependencia al alcohol. Ahí cayó la última ficha del dominó. James se inclinó hacia mí y susurró. ¿Estás bien con seguir adelante sin que él esté aquí? Por supuesto. El juez revisó nuestro acuerdo de liquidación una vez más. Era exactamente lo que yo había querido. Me quedé con todo lo que legalmente era mío, que era casi todo, el dinero de la venta de la casa, mis cuentas de retiro, mi coche, mis pertenencias personales. Asher no se llevó nada, excepto su ropa y sus deudas. Señora Martínez, ¿entiende que este acuerdo significa que usted no recibirá manutención y tampoco deberá pagarla? Sí, su señoría. ¿Y está completamente satisfecha con este arreglo? Así es. Muy bien. El matrimonio entre Heidi Martínez y Asher Martínez queda disuelto. Así, de un momento a otro, todo terminó. Al salir del tribunal me sentí más ligera que en años. El aire invernal estaba fresco y limpio, y por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, sentí que podía ver mi futuro con claridad. James me acompañó hasta mi coche. Entonces, ¿qué sigue para ti? Me ofrecieron un ascenso en el trabajo, vicepresidenta senior de mercadotecnia. Implica mudarme a la oficina de Seattle. ¡Felicidades! ¿Lo vas a aceptar? Creo que sí. Ya no hay nada que me ate aquí. Pensé en mis padres, que todavía llamaban de vez en cuando para hacerme sentir culpable por abandonar a Asher en su momento de necesidad. En mi suegra, que me había mandado una carta desagradable acusándome de arruinarle la oportunidad a un bebé inocente de tener un padre. Mi verdadera familia era mi tía Gina. Ella también estaba pensando en mudarse al noroeste del Pacífico. Dice que ya se cansó de los inviernos de Chicago. James sonrió. Suena como un nuevo comienzo. Exactamente lo que necesito. 6 meses después ya estaba instalada en mi nueva vida en Seattle. Tenía una oficina de esquina con vista a Puget Sound, un departamento pequeño pero hermoso en Capitol Hill y, por primera vez en años, estaba saliendo con alguien otra vez. Nada serio, pero se sentía bien recordar que era una mujer atractiva, exitosa y que merecía ser tratada con respeto. No había sabido nada de Asher ni de Rosemary desde el divorcio, y estaba feliz de que así fuera. Pero mi tía Gina,
que se había mudado a Portland y me visitaba seguido, de vez en cuando traía noticias de Chicago. Tu mamá me llamó la semana pasada, me dijo una noche durante la cena en mi restaurante favorito de mariscos. Quería que te diera un mensaje. Suspiré. Déjame adivinar, Asher está fatal y todo es mi culpa. Pues no. Quería disculparse. Casi se me cae el tenedor. ¿Qué? Al parecer, Rosemary por fin les dijo la verdad de cómo empezó el asunto. ¿Qué? Gina sacó su celular y buscó entre sus notas. Según tu mamá, Rosemary admitió que lo persiguió de manera insistente. Empezó a aparecerse en tu casa cuando sabía que estabas de viaje, le llevaba comida, se ofrecía a ayudarlo con solicitudes de trabajo. Tu mamá dice que Rosemary le confesó que siempre le había atraído a Asher desde la universidad, pero que nunca actuó hasta que vio la oportunidad. Sentí una mezcla extraña de reivindicación y asco. O sea que está admitiendo que rompió mi matrimonio a propósito. Hay más, continuó Gina. También confesó que mintió sobre la línea de tiempo. La relación no empezó hace un año, sino casi 2, justo después de que Asher perdió su trabajo. 2 años. 2 años en los que yo me estaba matando de trabajo para mantenernos a flote, mientras ellos planeaban mi destrucción. Y todavía hay más, añadió Gina. Al parecer, desde que nació el bebé, Asher ha estado entrando y saliendo de rehabilitación 3 veces. El mes pasado Rosemary finalmente lo corrió de la casa. ¿Qué? Pidió una orden de restricción. Dijo que se había puesto violento cuando estaba borracho. Me recosté en la silla tratando de procesar todo eso. ¿Y dónde está ahora? En la calle, por lo que cualquiera puede decir. Viviendo en su carro cuando tenía para la gasolina. Durmiendo en albergues cuando no. Debería haberme sentido triunfante. Esto era lo que siempre había querido, ¿no? La destrucción total del hombre que me había traicionado. Pero en vez de satisfacción, sentí vacío. ¿Y el bebé?, pregunté. Sano, gracias a Dios. Rosemary se regresó a vivir con sus papás. Tu mamá dice que se ve bastante miserable. Qué bueno, respondí, pero ni yo estaba segura de que lo dijera en serio. 8 meses después de que mi divorcio se finalizara, volé a Chicago para una conferencia de trabajo. No había planeado ver a nadie de mi vida pasada, pero el destino tenía otros planes. Salía del hotel en mi última noche en la ciudad cuando lo vi. Asher estaba sentado en una banca frente al Starbucks, y por un momento ni lo reconocí. Había bajado al menos 13 kilos, su cabello estaba largo y descuidado, y la ropa parecía no haberse lavado en días. Miraba hacia la nada, sosteniendo un vaso de cartón que seguramente contenía el café más barato del menú. Ese era el hombre que me había roto el corazón. El hombre al que amé por 7 años, al que apoyé, en quien confié, en quien creí. Parecía un fantasma. Debí haber seguido de largo. Debí subirme a mi coche rentado y manejar rumbo al aeropuerto sin mirar atrás. Pero en lugar de eso, crucé la calle. Asher. Levantó la mirada y vi el momento exacto en el que me reconoció. Su rostro pasó por una serie de emociones, sorpresa, vergüenza, esperanza, desesperación, hasta quedarse en resignación. A.D. Me senté en el extremo opuesto de la banca, manteniendo cierta distancia. ¿Te ves?, calló, negó con la cabeza. Te ves increíble. El éxito te queda bien. Gracias. Nos quedamos en silencio unos minutos. Olía a alcohol y cigarro, y vi cómo le temblaban las manos mientras sostenía el vaso de café. Escuché sobre el bebé, dije al fin. Felicidades. Se rió con amargura. ¿Felicidades? No lo he visto en 2 meses. Rosemary no me deja ni acercarme a él. Tal vez sea lo mejor. Sí, probablemente. Bebió un sorbo de café. La cagué con todo, ¿verdad? Sí, pensé. Sí, lo hiciste. Sacudió la cabeza. No sé qué pensaba, que el pasto era más verde. Supongo que creí que podía empezar de nuevo con alguien que no supiera lo fracasado que era. Yo nunca pensé que fueras un fracaso. Pues yo sí me sentía así. Tú eras tan exitosa, tan organizada,
Y yo solo era un desempleado viviendo del dinero de su esposa. Así que decidiste engañarme con mi mejor amiga. Decidí ser egoísta. Decidí tomar el camino fácil en vez de enfrentar mis problemas. Me miró por primera vez desde que me había sentado. Lo siento, Heidi. Sé que ahora ya no significa nada, pero lo siento. Estudié su rostro, buscando señales de manipulación, ese encanto que siempre sabía usar cuando necesitaba algo de mí. Pero no vi nada de eso. Solo vi a un hombre roto que había destruido su vida con sus propias decisiones. ¿Qué te pasó, Ascher? Lo de la bebida, digo. Empezó justo después de que te fuiste. No pude con la culpa. No pude con el estrés. No pude con el hecho de que había tirado a la basura lo mejor que tenía en mi vida, por nada dijo, haciendo un gesto vago. Resulta que Rosemary no era nada, ¿o sí? Amaba la idea de mí. Tal vez la idea de quitarle el esposo a alguien más, de ganar una competencia que yo ni sabía que existía. Pero no me amaba. ¿Cómo podría? Ni siquiera me conocía. Recordé lo que Gina me había dicho sobre cómo Rosemary lo había buscado, las mentiras que ambos contaron sobre cuando había empezado todo. Ella admitió que fue tras de ti, le solté. Sí, se tardó lo suyo. Se frotó la cara con la mano libre. ¿Quieres saber lo más jodido? Yo siempre supe que tú eras la mejor mujer. Siempre lo supe. Eras leal, trabajadora, honesta, todo lo que yo no era. Entonces, ¿por qué? Porque ella me hacía sentir que valía algo. Que era deseable en vez de solo tolerado. Me miraba como si fuera un premio en lugar de una carga. Soltó una risa amarga. Resulta que cuando ganas el premio, te das cuenta de que no vale lo que pagaste por él. Sentí que las lágrimas querían salir, pero las contuve. ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo sé. Intentar dejar de beber otra vez, supongo. Buscar un trabajo que no pida referencias. Tratar de averiguar cómo ser papá de un hijo al que ni siquiera me dejan ver. Podrías mudarte. Empezar de cero en otro lugar. ¿Con qué dinero? Apenas me alcanza para la gasolina del carro, y eso cuando funciona. Metí la mano en mi bolso, saqué la cartera y conté lo que llevaba, unos $60. Se los extendí sin pensarlo. Él los miró como si fueran una víbora. No puedo aceptar esto. No es un préstamo. No es caridad. Es un cierre. ¿Cierre? Sí. Te disculpaste, y te creo. Esta conversación es el final que nuestro matrimonio debió tener, civil, honesto, humano. Tomó el dinero con manos temblorosas. Gracias. No me des las gracias. Solo intenta ser mejor por tu hijo, si no es por ti mismo. Me levanté para irme, pero su voz me detuvo. Heidi. ¿Qué? Tenías razón en dejarme. Tenías razón en todo. Lo miré una vez más, esa sombra rota del hombre que alguna vez amé, y sentí algo que no esperaba, paz. Lo sé, respondí. Cuídate, Ascher. Al día siguiente volé de regreso a Seattle con una extraña sensación de cierre. Ver a Ascher así, destruido, desesperado, solo, debería haberme parecido la victoria definitiva. Y en cierto modo lo fue. La justicia se había cumplido. El karma había hecho su trabajo. Pero lo que en verdad me dio paz fue darme cuenta de que ya no necesitaba que él sufriera para yo poder ser feliz. Había construido una vida nueva, completamente mía. Una vida en la que era valorada, respetada, exitosa y libre. Una vida donde no tenía que cargar a nadie que no me apoyara de vuelta. Esa era la verdadera victoria. Mientras caminaba por el aeropuerto de Seattle-Tacoma, sonó mi celular. Era mi madre. Heidi. Gina me dijo que viste a Ascher. Sí. ¿Y cómo te sientes al respecto? Me tomé un momento para pensarlo. Triste por él, agradecida por mí, y lista para seguir adelante del todo. Te debo una disculpa, dijo mi madre en voz baja. Una de verdad. No por Ascher, eso era entre tú y él. Sino por no haberte dicho lo del engaño, por protegerlo a él en vez de a ti.
por hacerte sentir que tu reacción estaba mal. Gracias. Eres mi hija. Debí estar de tu lado desde el principio. Sí, debiste. ¿Puedes perdonarme? Mientras llegaba a mi sala de abordaje y me acomodaba para esperar el vuelo, lo pensé. ¿Podía perdonarla? ¿Podía perdonar a cualquiera de ellos? Puedo perdonarte, respondí al fin. Pero las cosas ya no son las mismas. Yo ya no soy la misma. No voy a fingir que lo que pasó no importó. Y no voy a volver a lo de antes. Lo entiendo. Ojalá de verdad lo entiendas, porque me gusta la persona en la que me he convertido. Me gusta la vida que construí. Y no voy a comprometerla por nadie nunca más. Estoy orgullosa de ti, dijo, con lágrimas en la voz. Sé que no lo demostré en su momento, pero estoy orgullosa de lo fuerte que has sido. Cuando colgué, me quedé pensando en lo que significa la fuerza. Durante la mayor parte de mi vida creí que ser fuerte era aguantar, soportar todo, sacrificarme por otros, poner excusas por quienes me lastimaban. Ahora entendía la diferencia. Ser fuerte era saber tu valor y no aceptar menos de lo que mereces. Era tener el valor de alejarte de quienes te traicionan, aunque doliera. Era construir una vida tan buena que no necesitaras la aprobación de nadie para sentirte completa. Escribo esto desde la oficina de mi casa, en mi nuevo hogar en las colinas sobre Seattle. Por mi ventana veo el estrecho y, más allá, las montañas olímpicas. Es una mañana perfecta de sábado y estoy a punto de salir a un brunch con mi novio, David, antes de irnos a una caminata. David no tiene nada que ver con Asher. Es un arquitecto exitoso que dirige su propia firma. Él es emocionalmente maduro y me trata como una pareja en igualdad. Cuando le conté la historia de mi primer matrimonio, dijo justo lo que necesitaba escuchar. Lamento que hayas pasado por eso, pero agradezco que te haya traído hasta aquí. Sigo viviendo sola y pienso mantenerlo así por un tiempo. Descubrí que me gusta tener mi propio espacio, mi propia rutina, mi propio dinero. Si algún día decido compartir mi vida con alguien otra vez, será como un complemento a mi felicidad, no como un requisito para ella. No he hablado con Asher desde aquella noche afuera del Starbucks, pero supe por mi tía Gina que eventualmente logró mantenerse sobrio y consiguió trabajo en una bodega en las afueras de Chicago. Ahora ve a su hijo cada 2 fines de semana y, según ella, parece estar intentando reconstruir su vida de manera responsable. Espero que sea cierto. No porque lo haya perdonado, el perdón es diferente a seguir adelante, sino porque su hijo merece un padre presente y estable. Hace como un año, Rosemary intentó contactarme por redes sociales. Quería disculparse y reconstruir nuestra amistad. Borré el mensaje sin responder. Algunos puentes, una vez quemados, deben quedarse así. Mi relación con mis padres es cordial pero distante. Hablamos en fiestas y cumpleaños. Siempre son cuidadosos al preguntar por mi vida, sin dar consejos ni opiniones que no les pido. Ya no es la relación cercana que solíamos tener, pero es honesta, y eso ahora me importa más. La casa que compartí con Asher se vendió hace 3 años a una pareja joven que me recordó a quien yo solía ser, esperanzada, confiada, lista para construir una vida con alguien a quien amaba. Espero que ellos sean más felices de lo que yo fui. Espero que sean más fuertes de lo que yo era. Espero que nunca tengan que aprender las lecciones que yo aprendí. Pero si lo hacen, deseo que las aprendan tan a fondo como yo lo hice. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de cómo manejé el divorcio. Si pienso que fui demasiado dura, demasiado inflexible. Insinúan que tal vez debí intentar terapia de pareja, que tal vez debí considerar al bebé, que quizá debí ser más comprensiva con las luchas de Asher. A esas personas les digo esto: pasé 5 años entendiendo las luchas de Asher. Pasé 5 años siendo paciente, solidaria y perdonando. Pasé 5 años inventando excusas por alguien que me mentía todos los días. Le di mi lealtad, mi confianza, mi apoyo económico y mi amor. A cambio, él me dio traición, humillación y dolor. No le debía nada después de eso. Ni comprensión, ni perdón, ni un aterrizaje suave frente a las consecuencias de sus elecciones. Lo que me debía a mí misma era protección, respeto y la oportunidad de construir una vida con alguien que me tratara como merezco. Y eso fue exactamente lo que hice.
A veces la gente llama a lo que hice venganza. Prefiero pensar en ello como justicia, o mejor aún, como amor propio en acción. Yo no destruí la vida de Asher. Él mismo lo hizo cuando decidió engañarme con mi mejor amiga. Yo simplemente dejé de impedir que enfrentara las consecuencias naturales de sus actos. Dejé de ser su red de seguridad, su apoyo económico, su creadora de excusas. Dejé de protegerlo de la realidad. Y la realidad, al final, resultó dura. Pero no era mi responsabilidad arreglarla. Era su responsabilidad enfrentarla. Aprendí algo muy importante en todo esto: uno le enseña a la gente cómo tratarlo. Durante 5 años, le enseñé a Asher que podía darme por sentada, que podía depender de mí sin importar qué, que yo siempre estaría ahí para limpiar sus desastres. Le enseñé mal. Ahora enseño algo distinto. Les enseño que tengo límites, que tengo estándares, que no voy a tolerar faltas de respeto, traiciones ni mentiras. Les enseño que valgo más que eso. ¿Y saben qué? Escuchan. Los hombres con los que salgo ahora me tratan bien porque saben que no voy a aceptar nada menos. Mis colegas me respetan porque yo me respeto a mí misma. Mis amigos valoran nuestra relación porque saben que no seguiría siendo amiga de alguien que me hiriera. Ya no soy la misma mujer que entró a aquel baby shower hace 3 años. Esa mujer era demasiado indulgente, demasiado comprensiva, demasiado dispuesta a sacrificar su propia felicidad por la comodidad de los demás. Esta mujer, la que soy ahora, es más fuerte, más sabia y mucho más feliz. Esta mujer conoce su valor y se niega a aceptar menos de lo que merece. Esta mujer construyó una vida tan buena que nadie se la puede arrebatar.